Hola a todos. El día de hoy estaremos hablando del sector inmobiliario y su cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Y bueno, para iniciar, primero debemos de comentar que esta ley denominada Ley Federal de Identificación de Operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita aplica para varios sectores económicos. Pero en este caso nos ocupa el tema inmobiliario de construcción, cómo aplica, cómo debemos de mitigar algún riesgo y sobre todo, pues realizar el cumplimiento adecuado para no tener ningún problema respecto a esto. Cabe mencionar que dentro de estas actividades económicas, pues una de las principales es el sector inmobiliario por obvias razones. Recordemos que muchos de los temas de lavado, de transferencia de recursos, de operaciones ilícitas tienen que ver con compra y venta de inmuebles, arrendamiento, construcción, etcétera. Y bueno, como les comentaba, vamos a entrar en materia y vamos a platicar primeramente de cuáles son las obligaciones de un empresario, de una empresa, de una persona que se dedica al sector construcción o sector inmobiliario en materia de cumplimiento de esta ley. Esta es una ley independiente a los cumplimientos que tenemos que llevar a cabo en materia de ley del impuesto sobre la renta, de IVA, de las disposiciones fiscales, legales o mercantiles. En este caso, esta es una ley independiente. Primero que nada debemos de efectuar el registro de la empresa. Si nosotros nos dedicamos a este tipo de actividades, debemos de efectuar el registro ante un portal que está habilitado a través del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, este portal le corresponde a la unidad de inteligencia financiera. El hecho de que nosotros lo registremos o registremos nuestra actividad inmobiliaria no significa que inmediatamente vamos a estar fiscalizados o vamos a tener algún problema referente a este tema. Más bien, sería al contrario. Esto nos da la tranquilidad de que estamos reportando nuestras actividades de manera correcta, de manera lícita, y que en determinado momento no debamos ser acreedores a alguna sanción por la omisión de este tipo de obligación. Debemos de darnos de alta a través de estos medios. Como les comentaba, es a través de un portal especial diseñado para que se registren todas las personas que llevan a cabo este tipo de actividades. También es importante que conozcamos cuáles son las obligaciones dependiendo de la actividad en la que nosotros nos encontremos. En este caso, para el tema que nos ocupa, pues las obligaciones las vamos a ir comentando enseguida. Otra obligación que tenemos es identificar y recabar información referente a nuestros clientes principalmente y a nuestros inversionistas también, es decir, quienes apoyan para el inicio del proyecto y también quienes se van convirtiendo en nuestros clientes, ya sea para efectos de compraventa, para efectos de uso o goce, o para cualquier tipo de actividad comercial que tenga que ver con el tema inmobiliario. Debemos de identificarlos, tenemos que recabar información muy específica, como cuál es el origen de los recursos, obviamente el nombre completo, si están actuando por cuenta propia o a cuenta de terceros, y con esto formamos un archivo que a nosotros nos queda como evidencia de que nosotros estamos cumpliendo con ese tema. En el caso de las actividades inmobiliarias, aplica para quienes lleven a cabo un desarrollo de cualquier tamaño, también para quienes compran y venden, obviamente cumpliendo con ciertos umbrales que determina la ley, umbrales en cuanto a montos y cantidades. También para quienes se dedican al uso, goce o arrendamiento. Como les comentaba, no es para todos, pero si excedemos cierto umbral, tenemos que dar cumplimiento en esta ley. Otra obligación que tenemos es la presentación de avisos e informes relativos a la actividad que vamos teniendo mes a mes. Vamos a pensar que tenemos un desarrollo, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario. Ese desarrollo inmobiliario tiene que estar presentando información mensual de cuáles son las inversiones que se están realizando y también de las operaciones de compra-venta o en su caso de arrendamiento que esté llevado a cabo.
Repito, esto es dependiendo de los montos y del tipo de actividad. En algunos casos puede llegar a ser acumulado de 2 o 3 meses. Si excedemos ese monto, tenemos que hacer el reporte correspondiente. La otra obligación que tenemos es custodiar y resguardar información relativa a esta documentación y a esta información por un periodo mínimo de 5 años. Tenemos que tenerla en archivo electrónico, si es posible también en archivo físico, y en determinado momento, si es necesario, también tenemos que mantenerla y resguardarla. En algunos casos especiales, hasta 10 años son casos que especifica la ley en cuanto al tiempo. Tenemos que iniciar con 5 años, pero en algunos casos especiales donde hay situaciones irregulares, tenemos que mantenerlo hasta 10 años esta documentación y esta información. También otra obligación es brindar facilidades a las autoridades correspondientes en relación a revisiones, auditorías, para que ellos puedan verificar que esa documentación que nosotros recabamos, que esa información que nosotros tenemos de nuestros clientes, de nuestros inversionistas o quien corresponda que haya realizado alguna transacción comercial relativa al sector inmobiliario, esa información que nosotros recabemos, que esté disponible y que sea suficiente, que sea clara para los fines que ellos determinen. Entonces también tenemos esa obligación. En cuanto al incumplimiento de esta ley o de las responsabilidades que en ella se determinan, existe primero pues las multas, las sanciones administrativas, y en algunos casos pudiera llegar a ser hasta que se nos finque alguna responsabilidad penal o mercantil derivado de este incumplimiento de estas obligaciones. Entonces, en resumen, pues mencionar que todos los que se dedican o nos dedicamos a la actividad inmobiliaria de alguna u otra manera, si cruzamos ciertos umbrales de cantidades de montos determinados por la ley, tenemos la obligación de cumplir con todas estas responsabilidades, que las enumero muy brevemente, ya las comentamos. Primero que nada, efectuar nuestro registro ante el portal correspondiente de la Unidad de Inteligencia Financiera, conocer qué obligaciones tenemos y en qué momento debemos de reportar y qué debemos de reportar, recabar información de nuestros clientes e inversionistas, tenerla disponible, presentar avisos e informes mensuales en función a la periodicidad de nuestras actividades, custodiar y resguardar esta información por un periodo mínimo de 5 años y en algunos casos máximo hasta de 10, y brindar facilidades a las autoridades para que lleven a cabo las revisiones correspondientes si así fuera el caso. Comentaba que las sanciones administrativas, las multas pueden llegar a ser hasta de 170,000 pesos en algunos casos cuando ya incurrimos en irregularidades de manera recurrente, y bueno, también puede derivar en responsabilidades penales o mercantiles si también se realizan reiteradamente este tipo de acciones de incumplimiento a esta ley. Normalmente se le conoce como PLD, prevención del lavado de dinero, y como les comento, pues tiene mucho que ver y está muy relacionada con el tema inmobiliario, como lo mencionamos también con otros sectores, pero entre ellos está que el día de hoy nos ocupa. Muchas gracias por permanecer hasta el final del video. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad, que sea funcional para ustedes y que bueno, que nos ayude a poner atención a este tema para efectos de cumplimiento y de tranquilidad del empresario, del profesionista que está relacionado con este sector o este segmento económico de nuestro país. Muchas gracias y que tengan un excelente día.